Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal Face to Fire HD. Hoy lo que vamos a ver es el concepto de límites de inflamabilidad, como os pongo aquí. Bien, el índice que vamos a seguir hoy es el que os pongo aquí a continuación. En primer lugar vamos a ver una pequeña introducción, luego veremos lo que es el límite superior de inflamabilidad, seguiremos por el límite inferior de inflamabilidad y finalmente veremos lo que es el rango de inflamabilidad. Todos estos conceptos son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo con el tema de combustión. Bien, pues vamos a ver la introducción. Espero que os acordéis de lo que era el tetraedro de fuego. Si no, lo vamos a repasar. Bien, pues el tetraedro de fuego, recordad que el tetraedro es una figura geométrica que tiene 4 caras. Cada uno de los lados está en contacto con los restantes. Son los 4 elementos o factores que hay que tener en cuenta para que pueda iniciarse un fuego. Yo esta vez no lo he querido representar con un tetraedro, lo he representado con la figura que os he puesto aquí. Para repasarlo un poco, recordad que si no os acordáis de lo que era el tetraedro de fuego, podéis verlo en el tema de física y química del fuego, ¿de acuerdo? También aquí en mi canal. Bien, podéis pinchar aquí en el enlace de aquí arriba. Bien, bueno, pues recordar que esos 4 factores o elementos para que se inicie un fuego son los que os pongo aquí a continuación. Son el combustible, el comburente, la reacción de cadena y la energía de activación. Ya os digo que podéis recordarlos todos en el tema de física y química del fuego. ¿Por qué os pongo esto aquí? Porque los límites de inflamabilidad están muy relacionados con el combustible y el comburente. El tetraedro de fuego decíamos que estos 4 elementos se tenían que dar, o factores, para que se pudiera iniciar el fuego, pero hay que tener en cuenta también otros factores que no están representados aquí en el tetraedro de fuego, como son la cantidad de combustible y comburente, que es lo que van a definir los límites de inflamabilidad de cada combustible. Bien, como decíamos, el combustible y el comburente tienen que encontrarse en una cantidad adecuada. ¿Vale? Fuera de esa cantidad, por ejemplo, si tenemos más combustible o más o menos combustible o más o menos comburente, pues puede que no se dé la combustión, depende de los combustibles que tengamos. Cada uno tiene su rango de inflamabilidad, que ahora lo veremos. Bien, cuando hablo de que tiene que haber un equilibrio, hablo de que, por ejemplo, en la madera, los vapores de este combustible en el seno de un comburente, os he puesto del O2 porque es el comburente que tenemos en el aire, pues tienen que estar en la concentración adecuada. Y pongo el caso de la madera porque diréis, bueno, vapores de combustible en la madera, sí, acordaros de que la combustión se da en fase gas. Entonces es necesario que la madera pase a fase gas o se emitan vapores combustibles. Este proceso por el cual la madera emite vapores combustibles se llama pirólisis, que lo veremos también en otros vídeos. No es el objetivo de este vídeo. Bien, pues dicho esto, podemos definir límite superior de inflamabilidad como la concentración de vapores de combustible a partir de la cual, por encima de la cual, la combustión no se va a producir. Esto quiere decir que hay demasiado combustible, por lo tanto la mezcla combustible-comburente es muy pobre en comburente. Lo he simbolizado con el columpio este para que tengáis una idea más clara de lo que pasa con el límite superior de inflamabilidad. Hemos roto ese equilibrio que hemos dicho antes, que tiene que haber para que la combustión se produzca entre combustible y comburente. Sin embargo, en el límite inferior de inflamabilidad lo podemos definir como la concentración de vapores de combustible en el seno de una mezcla con comburente, por debajo de la cual tampoco se va a producir esa combustión. Es decir, la mezcla combustible-comburente es muy pobre en combustible. Se rompe también ese equilibrio y por lo tanto tampoco se va a producir la combustión.
Esto es muy importante. Acordaros el tetraedro de fuego que hemos dicho antes. Y luego estos factores de equilibrio entre el combustible y el comburente. Espero que hasta aquí os haya quedado claro. El siguiente concepto es el de rango de inflamabilidad. Para explicar lo que es el rango de inflamabilidad lo he querido representar en ejes cartesianos. Hemos puesto en el eje de ordenadas, que es el eje vertical, la concentración de combustible. En el eje de abscisas, que es el eje horizontal, os he representado la temperatura. Y luego, cosas que ya conocemos de esta representación, son los límites de inflamabilidad. Límite superior de inflamabilidad, que viene representado por la línea superior azul, que podéis verla marcada como límite superior de inflamabilidad, y el límite inferior de inflamabilidad, que viene con la línea representada con la línea inferior también en color azul, ¿vale? Hemos dicho, si seguimos el eje de ordenadas, que es el vertical, que por encima del límite superior de inflamabilidad vemos que aumentaría la concentración de combustible. Por lo tanto, hay mucho combustible y esa mezcla combustible-comburente es muy pobre en comburente. No se va a producir la inflamación o la combustión, ¿de acuerdo? Igual pasa por la parte de abajo, por el límite inferior de inflamabilidad, que habíamos dicho que si seguimos el eje de ordenadas, la concentración de combustible es muy pequeña y lo que es la mezcla combustible-comburente va a ser muy pobre en combustible. Tampoco se va a producir esa combustión. Todo lo que queda definido entre estas dos líneas lo vamos a llamar rango de inflamabilidad. Y es en ese rango de inflamabilidad, en esa superficie entre esas dos líneas, donde se va a producir la combustión entre combustible y comburente, teniendo en cuenta que se tienen que dar también los otros elementos del tetraedro de fuego, que eran la energía de activación y la reacción en cadena, ¿de acuerdo? Otra cosa característica es que os he marcado aquí con líneas discontinuas en verde dos puntos que coinciden con la ordenada de abscisas, que son la temperatura mínima y máxima de inflamación. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues la temperatura de inflamación la vamos a definir, aunque también lo podéis ver en el tema de temperaturas características o temperaturas de interés, conceptos generales. La temperatura de inflamación la vamos a definir como la mínima temperatura a la cual un combustible emite los vapores necesarios para que, mezclado en el seno de una mezcla con un comburente, se puede producir la combustión. Es decir, que si nosotros estuviéramos por encima de esa temperatura en un combustible, ya estaría emitiendo suficientes gases o vapores combustible para, si tenemos un comburente, imaginaros aire, y le acercamos una fuente de ignición, se pueda producir ese fuego, ¿de acuerdo? No confundir con la temperatura de autoignición o autoinflamación, que es la temperatura a la cual se autoinflaman esos gases. No es necesario el aporte de una fuente de calor o de una energía de activación externa. Vale. Bien, pues os he puesto aquí unos ejemplos en esta tabla de límites inferiores de inflamabilidad y límites superiores de inflamabilidad de diferentes combustibles. En este caso son todos o casi todos gaseosos, pero bueno, es para que os hagáis una idea de que los combustibles tienen todos su rango de inflamabilidad y unos límites a partir de los cuales por encima o por debajo no son combustibles. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta, sobre todo para valorarlo cuando vamos a algún tipo de siniestro en el que tenemos un combustible, por ejemplo gas o en fase líquida, y queremos evaluar la concentración y si es posible que se produzca esta ignición. Muy importante. Sobre todo en el caso gaseoso. Para eso utilizamos el detector de gases que, como veremos en el próximo vídeo, nos marca si estamos dentro de ese rango de inflamabilidad y si es peligroso estar en esa atmósfera con ese combustible. También os he puesto aquí diferentes temperaturas de inflamación de diferentes combustibles también, para que os hagáis una idea de que cada combustible tiene una temperatura de inflamación dada, y a partir de esa temperatura de inflamación pues es peligroso
estar trabajando con esos combustibles si la proporción de comburente es también adecuada. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, nada más. Espero que os haya gustado la definición de los límites de inflamabilidad, el rango de inflamabilidad. Os pongo aquí las redes sociales, como siempre, pues si queréis echarles un vistazo. Y nada, si os ha gustado el vídeo de hoy y los vídeos que tengo en el canal, por favor no olvidaros en suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de Face to Fire. Muchas gracias.